iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis, el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1, leemos desde el primer versículo en adelante, dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cercano. Damos un saltito y nos vamos al versículo 19. Recibe la orden Juan, dice: escribe las cosas que has visto y las que son, hablando de ese presente, y las que han de ser después de estas, hablando de un futuro, ¿verdad? Gloria a Dios. El mensaje, el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es el siguiente: vivir conectados a la fuente de revelación. Creo que tenemos que tener muy presente que cada día Dios quiere revelarse. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Tenemos que asentar verdades eternas en nuestro corazón. Y la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestro pie, está ahí para alumbrarnos, y que cada uno de nosotros, en base a nuestra experiencia personal con Dios, estemos moviéndonos dentro de la voluntad del Señor. Es sumamente importante el conocimiento de la palabra escrita, sumamente importante. Pero es sumamente necesario también la revelación de la palabra que el Espíritu Santo día tras día quiere revelar a su iglesia, a sus hijos, de una manera personal, de una manera colectiva, como individuos y como iglesia. Yo me doy cuenta por la experiencia personal de que el Señor está siempre dispuesto, y muchas veces se queda ahí con esa revelación, con esa palabra que usted y yo necesitamos, y simplemente porque usted y yo estamos en otros menesteres, nuestra mente está ocupada en otra cosa, nuestro corazón está inclinado a otras cosas, y no estamos parándonos, considerando la importancia de que Dios nos revele, de que Dios nos dé la frescura de su dirección, de su enseñanza, a través de esa comunión íntima con el Señor. El Salmo 25, si me pueden acompañar, verso 14. Quiero leerlo primeramente en la versión de Reina Valera, y después quiero leerlo en la versión de la Nueva Biblia Latinoamericana, que hay una palabra que realmente me llena de luz en cosas tan íntimas y tan personales, que tiene que ver con
la revelación de Dios. Dice en la Reina Valera: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Yo quiero que nos paremos ahora a reflexionar y a pensar. Es la única manera de poder darle el valor a la revelación, a lo que Dios realmente quiere mostrar, quiere hacer, quiere llevarnos a tener esa fortaleza espiritual a través de la revelación de su palabra poderosa. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La palabra temer, muchas veces hemos dicho lo que significa respeto a Dios, significa reverencia a Dios, reconocimiento. Y usted y yo tenemos que ser conscientes de estas realidades para que podamos vivir conectados a esta realidad. La comunión íntima me hizo pensar, la versión de la Nueva Biblia Latinoamericana dice: los secretos. Claro, ahí lo íntimo está ahí movido por la palabra. Los secretos del Señor son para los que le temen. La única manera de que usted pueda estar dentro de un proceso de vida y día tras día poder recibir la frescura de la revelación de la palabra eterna de Dios es estar en esa comunión íntima. Lo que hablamos, entrar en el secreto, porque el secreto está en lo secreto. Y ahí, en esa comunión íntima, usted poder deleitarse, gozarse en la revelación, siente la presencia de Dios, siente ese viento de Dios, ese soplo de Dios que viene con esa palabra de vida, con esa revelación para la necesidad presente. Dios quiere que vivamos un presente extraordinario. Dios quiere que vivamos un presente lleno del poder, de la gloria de Dios. Pero tenemos que estar conectados. La manera de recibir la revelación de los secretos de Dios es tener ese temor reverente delante de Dios. Dice: y Él les dará a conocer su pacto. El conocimiento, como he dicho antes, es sumamente necesario. La palabra de Dios dice que el pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Si importante es el conocimiento, más importante es la frescura de la revelación de la palabra en el tiempo presente. La revelación de la frescura de la palabra en el tiempo presente va a concordar perfectamente con la palabra escrita. Hay un problema cuando simplemente nos asentamos y nos acomodamos en la palabra escrita. Que no permitirle al Espíritu Santo que le esté dando esa vida y esa explosión espiritual nos puede llevar ¿a qué? A que la letra termine matando. La letra mata. El Espíritu vivifica. Entonces tenemos que ser conscientes que la palabra de Dios tiene que ser escudriñada, tiene que ser meditada, tiene que ser... La palabra de Dios, como dice en el Salmo 1, tiene que ser una delicia para usted y para mí. A través de la palabra recibimos el conocimiento. Y a través del conocimiento alcanzamos la necesidad de presentarnos delante de Dios en intimidad con Dios para recibir ese pan fresco, ese
pan de hoy. Pan de hoy. El pan de cada día, dánoslos hoy. Para que podamos ver con claridad. Porque ¿sabe usted lo que hace vivir conectado a la fuente de la revelación de Jesucristo? El primer efecto glorioso y poderoso es que transforma nuestras vidas. Dios obra, sigue obrando, y si ya hemos recibido esa parte en el proceso de perfección, como no cesamos de recibir palabras de revelación, cada vez esa transformación es más evidente, más grande, y está en un continuo proceso. Estamos siendo tratados por la palabra de revelación, porque nos disponemos, hemos buscado y hemos hallado, hemos pedido y hemos recibido, hemos llamado y se nos ha abierto. Estamos en plena concordancia con la palabra escrita, pero estamos en comunión con el Espíritu para que la palabra escrita se levante con poder y con gloria, que fluya esa revelación fresca, y entonces soy transformado. Ayer había alcanzado algo hermoso, pero hoy tengo algo más glorioso, y voy de poder en poder y de gloria en gloria, porque estoy conectado a la fuente de la revelación en nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que trae el vivir conectado: primero, transformación; segundo, visión. Para ver con claridad, no lo que tanto vemos en el contexto natural. No se trata de vistas, sino se trata de visión. A mí me encantan las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas puntuales que merecen que sean escudriñadas, merece que podamos meditarlas con certeza en nuestro corazón. Jesús dice que iba por todas las aldeas predicando el evangelio del reino, y iba sanando los enfermos. Pero dice que tenía una gran compasión mirando las multitudes, porque él tenía una visión de una realidad. Y yo digo a la iglesia en esta mañana: estamos teniendo esa visión real de la necesidad de la gente, de que él los veía como ovejas que no tienen pastor, y tenía gran compasión por ellas. Y él mandó que rogáramos al Señor de la mies, porque la mies es mucha, la necesidad es mucha, y los obreros son pocos. Rogar para que haya más obreros para la mies, que haya más gente con visión, porque la visión va a traer compasión en nuestros corazones, y estaremos moviéndonos en una dimensión, en una actualización del movimiento del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo guiándonos, es el Espíritu Santo fortaleciéndonos, es el Espíritu Santo llevándonos a la acción con plena garantía de éxito. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Transformación, visión, compasión. Eso es lo que hace vivir en la realidad de la revelación de nuestro Señor Jesucristo.
Estamos dando el lugar que le corresponde al Espíritu Santo de Dios. No vivimos meras vidas religiosas que estamos ahí pues repitiendo continuamente como papagayos versículos que hemos aprendido sin que podamos disfrutar de la esencia de la revelación, sino que vivimos en la dicha del conocimiento y en la bendición de la revelación que Dios nos está dando día tras día. Amén. Los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Dios es un Dios de pacto y Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Y sabe una cosa hermosa, dice la palabra que Él nos ha hecho ministros competentes, siervos competentes de un nuevo pacto. Y usted y yo tenemos que valorar y apreciar con todo nuestro corazón el tiempo que nos ha tocado vivir, porque estamos en ese nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un tiempo de revelación gloriosa. El que busca, halla; el que pide, recibe; el que llama, se le abre, porque así Dios lo ha prometido. Y fiel es el que promete, y fiel es el que cumple. Amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar algunos pasos que nos van a ayudar a vivir conectados a la fuente de la revelación del Señor. Porque no es suficiente el conocimiento. Necesitamos revelación diaria. ¿Cuántos necesitan comer cada día de los que están aquí? Todos necesitan comer cada día. Pues de la misma manera, su espíritu necesita también nutrirse con un pan especial, que es la revelación de Dios para su necesidad diaria. Amén. Gloria a Dios. En los versículos que hemos leído, Pastor Juan está inspirándonos a cosas puntuales. Y son aquellas cosas que sin duda en este tiempo presente, porque estamos en la misma dispensación, aunque han pasado 2000 años o más, pero estamos en esa dispensación donde la gracia de Dios está por encima de todas las cosas. Y es por su gracia que fuimos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios que fuimos llenos del Espíritu Santo. Es por la gracia de Dios que recibimos los dones espirituales. Es por la gracia de Dios que recibimos el privilegio de servir a Dios en el llamado que Él nos ha dado. Es por la gracia de Dios que podemos ser siervos útiles para la obra gloriosa que Dios tiene todavía en marcha con su iglesia. Él terminó su obra, pero nosotros estamos en pleno desarrollo de obra. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Está demostrado, y cada creyente, cada hijo de Dios, cada nacido de nuevo, tiene que asumir su responsabilidad. Que la gente está cansada de palabrería, de letra, de prosas, de muchas cosas bonitas. La gente necesita palabra que penetre en lo más profundo de su ser. Esa espada de doble filo, que corte lo que tenga que cortar, que separe lo que tenga que separar, para llevar a cabo la obra de edificación que Dios tiene con cada hombre y con cada mujer que se acerca a Él creyendo. Amén. Así que la iglesia tiene que ser consecuente con esto, y cada miembro del cuerpo de Cristo tiene que anhelar sentarse cada día a la mesa de Dios. Tiene que anhelar ser participante de los secretos de Dios, esas revelaciones que recibimos en la intimidad con Dios.
Pero esto es un esfuerzo, una acción que cada uno de nosotros tenemos que llevar a cabo. No nos quejemos, no nos lamentemos, incluso no miremos a otro y veamos los beneficios que Dios está derramando sobre su vida y nosotros nos quedamos ahí como disgustados. ¿Y por qué Dios bendice a este tanto y al otro tan poco? Mire, hermano, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. El que está realmente en las manos de Dios está siendo bendecido por Dios. Y qué sabio es que no juzguemos las cosas tontamente, sino que, como dice la palabra, si alguien hace algo que vale la pena, seamos imitadores. Así como el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí. Y qué bueno que él no se quedó ahí a media palabra, sino que dice, así como yo lo soy de Cristo. Amén. Vamos a mirar algunas cosas que nos van a ayudar a conectarnos cada día con la fuente de revelación. Primero dice, bienaventurado el que lee. Lo hemos leído, ¿verdad? Bienaventurado el que lee. ¿Cuántos tienen la sana costumbre de leer la palabra de Dios cada día? Dice el Salmo 1 que bienaventurados los que no andan en consejos de malos, ni en caminos de pecadores han dado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, sino que en la palabra del Señor está su delicia. En ella medita de día y de noche. ¿Cuántos meditan en la palabra de Dios? El apóstol Pablo tiene que confrontar una triste realidad en cuanto al mismo pueblo de Israel. Tenían conocimiento, pero no abrieron su corazón a la revelación. Se quedaron con la letra, pero no abrieron su corazón al Espíritu. En 2 de Corintios capítulo 3, verso 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, dice, el cual por Cristo es quitado. Necesitamos leer, conocer, para recibir una revelación, una luz fresca, que con plena seguridad, estabilidad y firmeza nos haga sentir la realidad de nuestra vida presente en Dios. Jesús mismo mandó escudriñar las Escrituras, pero también nos advirtió de que no nos confundiéramos. Porque algunos creen que van a alcanzar la salvación a través de leer. No, ellas dan testimonio de Cristo, por el cual usted y yo sí que podemos ser salvos y sí que podemos vivir una novedad de vida hermosa con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y qué bueno que usted hoy en su realidad presente delante de Dios, a través de una revelación clara, metido de pleno en el poder de la transformación y teniendo una visión real de las cosas, usted pueda sentir el testimonio real de que usted está en el centro de la voluntad del Señor, que no corre como a la aventura. El apóstol Pablo también enseña, ni golpea como el que da golpes al aire, sino que usted pone su cuerpo, lo pone para ser golpeado. Dice el apóstol, no habiendo yo sido heraldo de muchos, no venga yo
mismo a ser eliminado. Pablo está ayudándonos a que profundicemos lo que representa vivir una vida conectada a la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, para los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Es complicado, por no decir imposible, que un cristiano pueda vivir la certeza, la convicción, la seguridad, la estabilidad de la vida abundante en Cristo, si no somos consecuentes con la conexión real y necesaria de la fuente de la revelación de la palabra de vida, el pan de hoy, que me da la luz, que me da la fortaleza, que me da la capacidad, no por mis méritos, simplemente porque he sido obediente a la palabra. Me he levantado, he buscado, he llamado, he pedido y he recibido. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Josué capítulo 8, verso 35. Estamos en el punto bienaventurados los que leen. Dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. No hubo. Tenemos un tremendo y glorioso privilegio, hermano, y yo quiero que nos paremos a meditar. ¿Cuánta gente actualmente en el siglo XXI quisiera tener este libro en sus manos y no lo pueden tener? Me ha tocado vivir en lugares donde la palabra de Dios está prohibida. No tienen libertad para poder leer este libro. Algunos han tenido esa experiencia sobrenaturales, se han convertido de una manera gloriosa al Señor, pero no tienen libertad para tener este libro, y el que lo tiene a escondidas. Usted y yo tenemos no solamente la libertad, sino esta facilidad, no de tener una sola Biblia, sino tener un montón de Biblia y también con diversas traducciones. ¡Qué riqueza! ¡Qué hermosura! A veces me embarga la tristeza cuando no estamos dándole el valor, cuando debiéramos de estar escudriñando, leyendo la palabra, deleitándonos con la palabra. Pues a lo mejor estamos pasando, como decía el día jueves, horas delante de la televisión, horas delante del ordenador, conectado a internet, horas ahí en las redes sociales, horas y horas y horas. Como ya la leí, como ya sé lo que dice el Salmo 1, como ya sé lo que dice el Salmo 27, como ya sé lo que dice el Salmo 91, como ya sé, ese es el gran error de los que quieren vivir de un conocimiento del pasado, que no ha renovado la frescura de la vida, del poder de la palabra. Porque dejamos de leer, dejamos de escudriñar. Y obviamente no podemos crecer en la fe, ni
recibir la fortaleza espiritual que necesitamos cada día porque estamos siendo negligentes. No estamos valorando las cosas como son. Y la palabra de Dios a veces puede estar arrinconada en nuestros hogares y llenándose de polvo. Y a veces le limpiamos el polvo para traerla a la iglesia, para pasearla. Ahora ya ni eso, como la llevamos en el móvil, pues entonces vamos más tranquilos. Y a veces estamos ahí, estamos mirando algo y como tengo la excusa de que estoy leyendo la palabra, pero ¿a quién pretendemos engañar? Somos nosotros los más perjudicados si no entendemos el valor de la palabra que ha sido puesta en nuestras manos para que podamos leerla, meditarla, considerarla, darle el valor que requiere. Josué tenía esa carga y él hizo leer delante de toda la congregación todas las palabras que habían sido escritas. Delante de las mujeres, los hombres, los niños, aún de los extranjeros que estaban con ellos, todos recibieron esta palabra. Número 2, dice, y los que oyen la palabra de esta profecía. Son pasos que tenemos que saber dar cada día para poder tener la garantía de que estamos conectados a la revelación, a la frescura de la palabra viva de Dios que es revelada y derramada sobre nuestras vidas. Para los que están ahí siempre en esa actitud, en esa buena actitud y en esa buena disposición de corazón. Nunca nos cansemos. Ahora también hay varias versiones de la Biblia que ya usted no tiene ni que molestarse en leer. Ya se la leen. Y es gracioso porque algunos hermanos me dicen, no, es que yo ya me la pongo. No está mal, no está mal. Pero escuche, no dejemos de atender lo que dice la palabra. Porque cada cosa tiene su matiz importante delante de Dios. Es bueno leer, es bueno escuchar. Dice, y los que oyen la palabra de esta profecía, dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Cada cosa tiene su importancia. Pero no dejemos de leer porque estamos oyendo. Porque es otra manera que Dios tiene de tratar con nosotros dentro de la revelación. Yo no sé a usted si le ha pasado, pero a mí me ha pasado en muchísimas ocasiones. Estoy leyendo pasajes que he leído pues cientos de veces o un montón de veces, por decir algo. Y cuando lo estoy leyendo, me tengo que parar. Y muchas veces, en ese pararme, mi corazón se quebranta. Entiendo lo que está pasando. Dios ha quitado un velo. Ahora veo lo que por mucho tiempo no veía. Ahora entiendo lo que por mucho tiempo no entendía. Dice la palabra, cuando se conviertan al Señor. Y sabe una cosa, la conversión a Cristo, alguno piensa que convertirse al Señor es la declaración y la aceptación de nuestro Señor Jesucristo en ese día, pero el cristiano vive en un proceso de conversión diaria. Cada día tenemos que rendirnos a Dios. Cada día tenemos que postrarnos ante su señorío. Cada día tenemos que humillarnos delante de Él.
bajo su poderosa mano. Cada día, dice, pero cuando se convierta al Señor, el velo será quitado. Y cuando vivimos en un proceso de conversión real, cada día delante de Dios, experimentamos que hay velos que se quitan, porque estamos leyendo y estamos oyendo la palabra de Dios con interés y con todo nuestro corazón. Y entonces se activa también esa fe, crece esa fe. Esa fe que forma parte también del regalo de Dios, porque nosotros no teníamos nada bueno, ni aún la fe. ¿Sabe? Dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don, es un regalo de Dios. Romanos en el capítulo 12 también dice que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos de tener, sino que pensemos con cordura conforme la medida de fe que Dios repartió. Aún esa fe, esa poquita fe, es un regalo de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Ese regalo puede crecer, puede aumentar de tal manera que la Biblia dice de que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos hablarle a los montes para que se desarraigaran y se movieran. Y sabe, muchas veces no profundizamos en esto y no somos consecuentes con lo que la palabra de Dios está demandando. Por eso tantos cristianos caen en las redes de la religiosidad. Vivimos rutinariamente y atendemos aquellas cosas que corresponden a la tradición, porque nosotros nos encerramos dentro de tradicionalismo. También los cristianos en esta dispensación tan extraordinaria desaprovechamos la frescura del mover del Espíritu de Dios, que quiere guiarnos a toda verdad cada día, pero tenemos otras cosas que hacer y tenemos otras cosas que atender, sin darnos cuenta que esas cosas que tienen que ocupar una posición secundaria se ha colocado en primer lugar, y el que hemos arrinconado es el Señor. Hemos arrinconado la palabra, ya no la leemos para deleitarnos y ya no la escuchamos para edificarnos y para fortalecernos en la fe. Número 3 dice, y los que guardan las cosas en ellas escritas. Porque obviamente, hermano, cuando estamos leyendo y escuchando la palabra, algo hermoso, algo poderoso, que pertenece al reino eterno de Dios, está metiéndose dentro de nosotros por la revelación poderosa de la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que estábamos comentando, hay una transformación. No estamos ahí estancados, no somos los mismos de ayer. Hoy hemos recibido una visitación, hoy tenemos un toque de Dios, porque forma parte de ese proceso a través del poder de la palabra revelada, y estamos en ese engranaje, en ese movimiento. Recibo, se manifiesta la gloria de Dios, cada vez es más grande, cada vez tengo mayor conocimiento, mayor libertad para poder expresar lo que recibo directamente del corazón de Dios a mi corazón. Hay algo tan especial en esta intimidad con Dios, y nuestro corazón siempre tiene que estar lleno de ser ese depósito. La palabra de Dios tiene que ser guardada no para que se haga añeja, no para que se haga rancia,
sino que la palabra de Dios tiene que ser guardada para recordarnos cada día que tenemos que tomar más de la fuente de la revelación de Dios. Para seguir avanzando, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y estamos ahí, como dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Nos extendemos a lo que tenemos por delante. Proseguimos. Y esa es la dinámica de la vida abundante en Cristo. Estamos formando parte del movimiento de vida del Señor. Dios se está revelando porque nosotros lo estamos buscando, porque nosotros lo estamos anhelando apasionadamente, y Él no se tarda en glorificarse en nuestras vidas. Proverbios capítulo 4, verso 20 al 22, dice la palabra del Señor: Hijo mío, estate atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. ¡Qué maravilla! Y qué hermoso. Hermano, yo no sé, pero yo estaba orando a Dios ayer. Y primeramente yo oraba por mí mismo, tengo que confesarlo. Y yo le decía al Señor: Señor, entiendo la necesidad de vivir conectado. Era un tiempo de oración. Y justo estaba ya desesperándome un poco, porque pasaban las horas de la mañana y no tenía la palabra para compartir con ustedes hoy. En esa intimidad y en mi desespero, el Espíritu Santo se compadeció. Yo le decía al Señor: Señor, estoy entendiendo algo y quiero coger un compromiso contigo. Quiero hacerlo con seriedad delante de ti. Entiendo el valor, entiendo la necesidad de buscar esa palabra revelada que viene de tu corazón al corazón del que tiene la necesidad. Quiero hacerlo cada día. Cada día. Quiero sentir que no solamente tú nos das el conocimiento, sino que te haces real y presente de espíritu a espíritu para soplar una revelación fresca. Y yo oraba con todo esto, pero después terminé orando por tu iglesia, Señor. Este anhelo, esta pasión. Que nos despojemos de todo ritualismo, de toda religiosidad. Que seamos osados, seamos valientes. Que demos un golpe en la mesa, que digamos: se acabó. Se acabó de vivir de las migajas, cuando la mesa del banquete estuvo siempre puesta delante de nosotros. Se acabó. Es tiempo de sentarnos y deleitarnos y gozarnos con el manjar de la palabra del Señor. Hay que leer, hay que oír, hay que guardarla en nuestro corazón. Dice el número 4, escríbelas. Dice, escribe lo que has visto. Porque sabe una cosa, algo que el hombre es
especialista. Tomás mismo lo dijo: si yo veo, si yo pongo mis manos en las heridas de sus manos, en la herida de su costado. Cuando Jesús se presentó, le dijo: Tomás, mete tus manos aquí, toca acá, porque has visto, has creído. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero hay algo hermoso en este proceso. Para el que lee y se deleita. Para el que oye y se edifica. Para el que guarda y se fortalece. Es que llega un momento que usted ve cosas hermosas. La Biblia le llama visiones. Yo soy un poco contrario a hablar de las visiones porque este tema se ha degenerado en muchos sitios. Cristianos con un espiritualismo barato hablan de visiones y hablan de una manera no seria, no honrada. Entonces hay que ir con cuidado. Pero que Dios te va a hacer ver cosas, va a hacer. Vive lo que has visto, le dijo Dios a Juan. Porque es la palabra escrita la que trae el conocimiento, es la palabra revelada la que trae la frescura. Jesús tuvo que confrontar al diablo y decirle: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno lee? ¿Qué ocurre cuando uno oye? ¿Qué ocurre cuando uno guarda? ¿Qué ocurre cuando uno puede escribir lo que ha visto, lo que ha experimentado? Está viviendo en una dimensión de poder en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, no, Deuteronomio 6 dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como un frontal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Leer, escudriñar, oír con ese oído sensible para entender lo que el Espíritu habla a la iglesia. Guardar, escribir lo que hemos visto. Lo que hemos visto nos habla de una experiencia del pasado. Qué bueno que usted tenga una experiencia edificadora y fortalecida en el Señor. Que usted tenga algo glorioso que escribir porque usted ha visto la gloria de Dios. Ha visto la mano de Dios.
Lo que pertenece a un presente, dice en el versículo 19 que hemos leído, y las que son. ¿Cómo está nuestra vida en el día de hoy? ¿Puedo deleitarme y gozarme? Pero también Dios no nos habla para que para que haya tristeza. Lo triste es lo que dice la palabra, dice que no oyeron mi consejo, ni dejaron corregir. No quisieron estar conmigo, en otras palabras. Escribe lo que has visto, lo que viviste ayer. Escribe las que son hoy, lo que es hoy. Primera de Corintios 2, 9 y 10 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Dice, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando usted y yo vivimos conectados a la fuente de la revelación de Jesucristo, en la realidad del poder del Espíritu Santo, cada día usted será transformado y cada día usted tendrá mayor visión de la gloria de ayer, de la gloria de hoy y de la gloria de mañana. Las que son y las que han de ser después de estas. Porque esto forma parte del proceso divino de Dios para la edificación de los santos, para que todos lleguemos a la meta. Así como el apóstol Pablo: yo ya estoy para ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, el Señor, Dios juez justo, me tiene preparada la corona de justicia. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida.